No todos los que nos enlistamos lo hicimos por vocación. Algunos lo hicimos para escapar, otros para no morir de hambre, y los menos por servir a la patria. Yo era de los primeros. Me llamo Gerardo Telles, y esto pasó cuando tenía 28 años, en un patrullaje de rutina que se volvió una maldita pesadilla. Era septiembre, temporada de lluvias, y nos habían asignado un operativo de vigilancia en la Sierra de Songólica. Había reportes de movimientos extraños en una comunidad remota, supuestamente ligada al crimen organizado. El lugar era inalcanzable por carretera, así que subimos en vehículos hasta donde se pudo, y de ahí caminamos durante 6 horas selva adentro. El destacamento lo formábamos 8 hombres, dirigidos por un teniente joven, Padilla, que parecía salido de un comercial de televisión. Peinadito, limpio, sin una sola cicatriz. No tenía idea de lo que era dormir mojado o sentir el frío metido en los huesos. Cuando llegamos al poblado, lo encontramos abandonado. Las casas estaban intactas, con ropa colgada, trastes en las mesas, pero ni un alma, ni animales, ni ruidos, nada, como si todos hubieran salido corriendo. Montamos campamento en la vieja escuela. Las noches eran pesadas. El frío de montaña calaba, pero más nos calaban los silencios. Algunos juraban escuchar pasos por fuera, risas o llantos. Al tercer día, uno de los soldados, el cabo Ramírez, desapareció. Supusimos que se había ido al monte a hacer sus necesidades y se perdió. Pero no encontramos huellas, ni rastro de él. Solo su fusil, recargado en la pared como si lo hubiera dejado ahí intencionalmente. Padilla ordenó continuar la vigilancia. No hay tiempo para sentimentalismos, dijo. Esa noche fue la primera vez que soñé con ellos. Hombres desfigurados, rostros ensangrentados, colgados de árboles. Todos con uniformes militares, pero con insignias que no reconocía. El día siguiente, encontramos una especie de cueva a las afueras del pueblo. Adentro había símbolos tallados en piedra, huesos y restos de uniformes antiguos, podridos. Uno de ellos llevaba el apellido Zapata, aún visible en el pecho. Buscamos en los archivos. Zapata era el nombre de un escuadrón desaparecido en esa región en 1997. Nunca se encontraron sus cuerpos. Esa noche fue peor. El sargento Lugo se levantó gritando. Decía que alguien lo observaba mientras dormía, que había una mujer parada a los pies de su cama, con la cara tapada de sangre. Lo calmamos, pero a las 2 horas desapareció también. No quedábamos más que 5. Intentamos llamar refuerzos por radio, pero solo recibíamos interferencia. Caminamos hasta un claro donde antes habíamos tenido señal. Ahí fue cuando uno de los soldados, el más joven, apenas un recluta de 20 años, sacó una libreta que había encontrado en la cueva. Estaba llena de notas en letra infantil, dibujos de soldados sin cabeza y un mensaje repetido. Aquí no deben estar. Ellos ya no se van. Nos fuimos. Caminamos durante horas tratando de encontrar la salida. No lo logramos. Dábamos vueltas. Regresábamos al mismo punto. Padilla empezó a perder la cabeza. Disparaba al aire, hablaba solo, decía que ellos venían por él. El penúltimo día lo encontramos colgado del techo de la escuela, con un mensaje rayado en el pecho con navaja. Yo tampoco me voy. Cuando finalmente logramos salir, después de 4 días sin rumbo, nos recogieron en un punto de evacuación. Éramos 3 de 8. Contamos la historia, pero nadie la creyó. Dijeron que había sido desorientación, estrés, alguna toxina en el ambiente. Nos mandaron de vuelta a base. Desde entonces he escuchado de otros destacamentos que van a esa zona y no regresan completos. Algunos dicen que fue una emboscada silenciosa. Otros que ahí se quedó atrapada una guerra que nunca terminó. Yo solo sé que cada vez que cierro los ojos, los veo. Formados, firmes, en silencio, como esperando su siguiente orden. Pero ya están muertos y no nos quieren dejar salir. Me llamo Iván Rubalcaba. Llevo más de 15 años sirviendo en las Fuerzas Armadas. He estado en zonas calientes, con balas silbando por encima de la cabeza, minas en los caminos y emboscadas en cada curva. Pero nada, escúchame bien, nada,
Me había preparado para lo que vivimos aquel maldito enfrentamiento en la Sierra de Guerrero. Era octubre de 2017. Nuestro batallón fue desplegado tras recibir informes de un grupo armado que controlaba una serie de sembradíos en la sierra. Nuestra misión era interceptarlos en un punto clave antes de que cruzaran a otra zona más difícil de controlar. Era un operativo nocturno. Íbamos 15 hombres bien armados. Yo conocía bien la zona. Había patrullado ahí antes. Sabía que el terreno no perdonaba a los confiados. El helicóptero nos dejó al filo de un cerro. El resto lo hicimos a pie. A medianoche la niebla cayó. Densa, pesada. No veíamos más allá de 5 metros. Nos comunicábamos por radio y por señas. Avanzábamos lentos, tensos. Sabíamos que ellos estaban cerca. A las 3:17 de la mañana recibimos fuego. Preciso, certero. Uno de nuestros compañeros cayó de inmediato. Nos tiramos al suelo, respondimos, pero no podíamos verlos. Solo flashes entre la neblina, voces, pasos. Grité órdenes, organicé la defensa. Pero algo estaba mal. Los disparos no venían de un solo lado. Estábamos rodeados. Nos replegamos hacia una loma. 3 hombres heridos. Pedimos apoyo aéreo. No hubo respuesta. La niebla era tan espesa que ni el dron que llevábamos podía operar. Fue ahí cuando empezamos a notar lo raro. El cabo Méndez, con experiencia en combate urbano, dijo que los enemigos no estaban hablando en español. Y no era dialecto indígena. Era otra cosa. Algo gutural, roto, como un idioma viejo o fingido. Luego escuchamos una voz por radio que no era de nuestro escuadrón. Gritaba mi nombre, Rubalcaba. Ya no hay salida, ya no hay luz. Pensamos que era una interferencia, un truco de ellos para quebrarnos. Pero el soldado Esquivel reconoció la voz. Dijo que era de un teniente que había muerto un año antes, en esa misma sierra, en un enfrentamiento que salió mal y cuyos cuerpos nunca se recuperaron. Nos atrincheramos cerca de una construcción abandonada, tal vez un antiguo campamento. Allí dentro encontramos huellas recientes, pero no humanas, como si algo hubiera rasgado el suelo. La sangre en las paredes estaba seca, pero olía fresca. Empezamos a perder la noción del tiempo. Las brújulas giraban sin parar. El reloj digital de uno de mis hombres marcaba las 3:23 toda la noche, como si la hora se hubiera congelado. La niebla nunca se levantó. Uno a uno, mis hombres comenzaron a quebrarse. Escuchaban risas en sus oídos, voces de familiares muertos. Un soldado incluso juró ver a su madre en medio de la maleza, diciéndole que regresara a casa. Tomamos una decisión desesperada: avanzar en línea recta hasta el punto de extracción, sin importar si nos emboscaban. Ya no era una misión, era sobrevivencia. En el camino encontramos cuerpos, uniformes de nuestro tipo, pero antiguos, deslavados. Algunos tenían placas con nombres que reconocí. Eran parte de una unidad desaparecida en 2013. Nos dispararon una última vez antes de salir de esa maldita zona. No supimos si eran humanos o no. Solo recuerdo ver una figura alta, desproporcionada, entre la niebla, con lo que parecía una máscara de calavera. O tal vez lo era. Cuando salimos y nos recogieron, éramos 9. De los 6 que faltaban, 4 fueron reportados como muertos en combate, los otros 2 como desaparecidos. Pero te juro algo, yo estuve ahí. Nadie se moría, nadie se desangraba, solo desaparecían, como si se los tragara la niebla. Desde entonces, no puedo estar cerca de zonas con neblina densa. Mi cuerpo se pone frío, el reloj empieza a fallar, y a veces por la radio de mi casa, incluso sin baterías, escucho la misma voz. Rubalcaba, ya no hay salida, ya no hay luz. Me llamo Edgar Medina, teniente del Ejército Mexicano. Esta historia ocurrió en 2020, en plena pandemia, cuando todo parecía más raro, más tenso. Nos encontrábamos en una base al norte de Sonora, cerca de la frontera. Oficialmente, estábamos ahí por entrenamiento táctico, pero todos sabíamos que era una zona caliente, donde el narco cruzaba mercancía y armas. La base era vieja, construida en los 70, con estructuras deterioradas por el tiempo y el sol del desierto. Pero había un módulo en particular que estaba clausurado.
El bloque C. Supuestamente había tenido daños estructurales y por eso no se usaba. Solo que uno de los cuartos de ese bloque, el cuarto 27, sí estaba en uso. Nunca se nos explicó por qué. Nadie dormía ahí, pero todas las noches veíamos que su luz estaba encendida. Las ventanas estaban cubiertas por tablas de madera, pero por entre los huecos se veía ese brillo constante. Al principio pensé que era un generador dañado o una conexión mal hecha, hasta que empecé a recibir reportes extraños. Soldados que escuchaban pasos dentro del cuarto, golpes suaves, como si alguien arrastrara los pies. Algunos decían que habían visto una sombra detrás de las tablas. Pedí acceso al cuarto. Se me negó 2 veces. Entonces decidí ir por mi cuenta. Una noche, justo después del último pase de lista, me colé con una linterna y forcé la cerradura. Lo que encontré ahí dentro, aún me cuesta entenderlo. No había muebles, solo una silla metálica, anclada al piso, con correas en los brazos y en los tobillos. En la pared, manchas, oscuras, antiguas, y en el rincón más alejado, una caja con documentos, expedientes médicos, informes disciplinarios, fotos en blanco y negro, todas de un solo sujeto, soldado clase B, Arturo Nava. Nunca había escuchado ese nombre, pero según los documentos, Nava había sido parte de un proyecto de contención psicológica, un experimento fallido para desarrollar resistencia extrema al estrés de combate. Lo encerraron en ese cuarto por conductas alteradas. Según los reportes, hablaba solo, se reía sin motivo y empezó a escribir símbolos en las paredes usando su propia sangre. Su diagnóstico final fue psicosis inducida por trauma extremo. La última entrada en su expediente decía: no se recomienda traslado, sujetarlo a contención permanente en C27, riesgo alto de fuga. El reporte era del año 2009. El problema es que nunca hubo registros de su muerte, solo desaparición. Desde esa noche, empecé a notar comportamientos raros en la base. Compañeros que discutían por cosas mínimas, otros que se quedaban dormidos con los ojos abiertos. Uno incluso golpeó a otro sin motivo en el comedor. La tensión aumentaba, la violencia también. Un cabo, Ortega, entró en pánico durante una guardia. Gritaba que el hombre del cuarto 27 lo miraba desde la azotea. Subí, no había nadie. Pero él no paraba de llorar. Pedí una investigación formal. Lo único que recibí fue una orden de traslado para mí, sin explicación. Días después de irme, supe que la base había sido parcialmente cerrada. Motivo oficial: reparaciones estructurales. Pero me fui con una copia del expediente de Nava. Quería cerrar ese capítulo. Años después, lo consulté con un psiquiatra militar retirado. Me dijo que Nava no fue el único, que hubo otros casos similares en bases remotas, que se jugó mucho con el estado mental de soldados con trastorno de estrés postraumático. Algunos no sobrevivieron, pero otros sí, y de vez en cuando son enviados a bases como esa, para observarlos, como si fueran experimentos incompletos. A veces, en las madrugadas, tengo sueños en los que estoy en ese cuarto, sentado, atado, escuchando la puerta cerrarse tras de mí, y alguien afuera diciendo: uno más, solo uno más. Me llamo Luis Rivas, cabo segundo del Ejército Mexicano. Esta historia sucedió en 2019 y fue la primera vez que sentí miedo de verdad durante una operación. No miedo a una emboscada, a una explosión o a una ráfaga de AK-47, sino algo más profundo. Miedo de no entender qué era exactamente lo que estábamos viendo. Nos enviaron a una misión encubierta en la selva de Campeche, cerca de la región de Escárcega. Inteligencia señalaba que una organización criminal estaba utilizando un viejo almacén para ocultar y mover personas. Trata de personas. Eso fue lo que nos dijeron. No era una operación sencilla. Estábamos a varios kilómetros de la carretera más cercana, sin cobertura, sin apoyo inmediato. Íbamos 8 hombres. El camino fue un infierno. 5 horas de marcha a pie, entre lodo, calor sofocante y mosquitos que no perdonaban. Cuando por fin lo vimos, el almacén parecía más un esqueleto que un edificio. Una estructura larga y oxidada,
con paredes de lámina carcomidas por el tiempo, rodeada por vegetación que claramente llevaba años tratando de tragárselo. Todo estaba en silencio. No había vigilancia, ni perros, ni siquiera señales de vida. Parecía abandonado. Aún así, hicimos el protocolo. Rodeamos, aseguramos el perímetro. Nada, ni rastro de movimiento. Cuando entramos, el aire cambió. Hacía más frío adentro, y un olor extraño se nos clavó en la garganta. Era humedad, pero con algo más. Óxido, madera podrida y algo dulzón, desagradable. No supimos si era algún químico o restos orgánicos. Solo sabíamos que no queríamos quedarnos mucho tiempo ahí. El interior estaba dividido por tabiques improvisados, como si alguien hubiera tratado de crear habitaciones donde antes solo había espacio abierto. En algunos rincones había ropa vieja tirada, mochilas rotas y, lo más raro, sillas de plástico formando círculos, como si se hubieran reunido ahí una y otra vez para algo que no nos queríamos imaginar. En las paredes, lo más perturbador, símbolos, decenas de ellos. No eran grafitis ni marcas pandilleras, eran dibujos meticulosos hechos con lo que parecía carbón o ceniza. Espirales con puntas, ojos encerrados en triángulos, manos abiertas con los dedos alargados. Y lo peor, estaban repetidos una y otra vez, casi como si fueran parte de algún tipo de rezo o invocación. No lo sé. El soldado Escamilla, que antes de alistarse había sido seminarista, se puso pálido. Dijo que no parecían satánicos, pero que sin duda eran símbolos de algún culto rural. Le pregunté si debía preocuparme. No me contestó. Más al fondo encontramos un espacio cerrado con rejas improvisadas, como si hubieran intentado hacer celdas. Estaban oxidadas, dobladas, y las puertas no tenían seguro. Había restos de cuerdas en el piso, como si alguien hubiera estado amarrado ahí, o muchos. En una esquina hallamos una especie de altar, pero no tenía santos, ni vírgenes, ni nada reconocible. Solo velas negras derretidas, montones de tierra amontonada y unas piedras talladas con símbolos similares a los de las paredes. En el centro, una figura hecha de ramas atadas con alambre, como un muñeco. Fue ahí donde encontramos una libreta, vieja, llena de polvo. Su interior nos heló la sangre. Solo tenía una frase, escrita con letra temblorosa, una y otra vez, en casi todas las páginas. Los entregamos por voluntad, no por negocio. Fue cuando el ambiente se volvió insoportable. Los muchachos empezaron a sentirse mal. Algunos tuvieron náuseas. El soldado Ortega comenzó a sudar frío, jurando que sentía que alguien nos miraba desde arriba, desde el techo de lámina. Ramírez, uno de los más duros del grupo, se nos separó. Lo encontramos 10 minutos después, en el rincón más oscuro del almacén, de rodillas. No respondía, murmuraba algo entre dientes. Cuando lo sacamos, decía que había escuchado una voz que lo llamaba por su apodo de infancia. Algo que nadie más en el grupo conocía. Decidimos evacuar. Uno de los oficiales tomó fotos con su celular. Dijo que era para el informe, pero algo nos dijo que también quería pruebas, por si alguien trataba de ocultar lo que habíamos encontrado. Ya en la base, al revisar esas fotos, notamos algo escalofriante. En una de las tomas, justo al fondo del almacén, en la oscuridad, había una silueta, muy delgada, imposiblemente alta. Parecía una persona, pero no lo era. Estaba de pie, inmóvil, mirando directo hacia la cámara. Esa figura no estaba ahí cuando tomamos la foto. Pedimos más información del lugar. Lo extraño es que no había registros. El terreno no aparecía en el catastro. Nadie lo reclamaba, ni como propiedad privada, ni como terreno federal. Era como si nunca hubiera existido. La libreta, por cierto, desapareció del archivo. A los pocos días, 3 de los soldados que fueron conmigo empezaron a tener pesadillas. Yo también. El mismo sueño, repetido. Estábamos de vuelta en el almacén. Solo que esta vez había gente. Muchas personas, sentadas en esos círculos de sillas, mirando al frente, como si estuvieran esperando algo. En el centro, el muñeco hecho de ramas. Y detrás de ellos, esa misma figura alta, sin rostro, señalándonos. Cada noche el sueño terminaba igual.
con la voz de una mujer, suave, calmada, diciendo: «Ustedes ya forman parte del círculo». Nunca supimos qué fue realmente ese lugar, si era un punto de paso para víctimas de trata o algo más, algo que no sabíamos cómo nombrar. Lo que sí sé es que no todo lo que uno encuentra en el monte tiene explicación, y que hay misiones de las que uno regresa con el uniforme limpio, pero la mente podrida. Mi nombre es Julián Rentería, sargento primero del Ejército Mexicano, con más de 15 años en el servicio. He estado en operativos de alto riesgo, en zonas de combate activo, y he visto cosas que nadie debería ver. Pero lo que nos ocurrió aquella madrugada, en una simple escolta de convoy sobre la carretera 40, en el tramo del Espinazo del Diablo, fue algo que no tiene explicación lógica, ni salida clara. Era 2021. Nos asignaron la custodia de 2 camiones con insumos médicos, que debían llegar al hospital de Mazatlán. Junto a ellos iba una ambulancia sin ocupantes, vacía, pero incluida en el convoy por protocolo. 3 camionetas militares, 12 elementos armados. Una misión rutinaria, decían, pero desde el inicio algo se sentía mal. El cielo estaba más gris de lo normal, y a medida que ascendíamos en la sierra, la niebla se volvió espesa, cargada, como si algo en el ambiente nos advirtiera de lo que venía. Yo iba al frente del convoy. Todo iba bien hasta que, en una curva particularmente cerrada, la ambulancia frenó de golpe. Por radio preguntamos qué pasaba. No hubo respuesta. 2 minutos después, seguimos sin comunicación. Bajamos, armas listas, y nos acercamos al vehículo. Las puertas estaban abiertas, el motor aún encendido, pero los 2 operadores ya no estaban. No había señales de lucha, ni casquillos, ni gritos previos. Solo el silencio absoluto del monte. El tipo de silencio que solo se escucha cuando hay algo muy mal. Núñez, uno de los cabos, encontró marcas extrañas en el pavimento. Huellas de neumáticos que no eran nuestras, ni por tamaño ni por dibujo. Lo raro es que no había caminos alternos. Nadie podía haber entrado ni salido por otro lado. Estábamos en una garganta angosta, flanqueada por roca y vegetación densa. Era imposible desaparecer sin dejar rastro. Intentamos contactar al teniente Flores, que iba en la última camioneta. Apenas logramos escucharlo decir: «No sigan, no estamos solos». Luego, estática. Intentamos retroceder, pero las llantas del camión más cercano estaban reventadas. Desde adentro, como si algo o alguien las hubiera dañado estando dentro del vehículo, sin que nadie lo notara. Nos quedamos varados, el convoy dividido, sin comunicación, sin visibilidad. Decidimos montar una guardia improvisada mientras esperábamos apoyo, pero la noche cayó rápido, muy rápido, demasiado, y con ella aparecieron las luces. En lo alto de las laderas, entre los árboles, se encendieron 3 puntos de luz, luego 5, luego 9, faros viejos parpadeando de forma irregular. Nunca se acercaban, nunca se movían, solo estaban ahí, observando o esperando. Uno de los soldados, Valdés, colapsó. Decía que alguien nos estaba mirando desde el monte, que había visto siluetas largas y delgadas entre los árboles, pero que cada vez que apuntaba con su linterna, no había nada. Empezamos a sentir una especie de paranoia colectiva. Algo no cuadraba. El tiempo no pasaba, los relojes marcaban horas distintas, las brújulas no servían y nadie dormía. Pasada la medianoche, escuchamos el ruido de un motor. Al principio lo confundimos con una ilusión auditiva, pero era real. Era una de nuestras unidades, la tercera camioneta, la del teniente. Pero no venía por la carretera, venía por la vereda, entre los árboles, bajando de la montaña por un camino donde ningún vehículo debería poder transitar. Las luces estaban encendidas, el motor en marcha, y una silueta al volante. Nos preparamos para lo peor. Apuntamos, gritamos. Nadie respondió. El vehículo se detuvo a unos 20 metros de nosotros. Silencio total. La figura al volante permanecía inmóvil. Moreno, uno de los soldados más valientes del pelotón, se ofreció a acercarse. Le gritamos que esperara, que podía ser una trampa, pero no hizo caso. Al llegar a la ventanilla, gritó por radio, con la voz temblando: «¡No hay nadie!
Solo está el uniforme del teniente, doblado en el asiento delantero. Antes de que pudiéramos reaccionar, la camioneta se encendió de nuevo, giró lentamente y volvió a internarse en la niebla, como si nunca hubiera estado allí. Moreno no regresó. Corrimos tras él, pero no había huellas, ni sonido, nada. Al amanecer llegaron refuerzos en helicóptero. Revisamos toda la zona. No había señales de pelea, ni cuerpos, ni rastro de la ambulancia, ni del vehículo militar, como si todo hubiera sido un mal sueño. El informe oficial concluyó que el teniente y los operadores nunca partieron con nosotros, que hubo una confusión en los registros, pero todos sabemos que eso es mentira. Desde aquel día, cada vez que paso por ese tramo del Espinazo del Diablo, justo antes de la curva donde desapareció la ambulancia, miro el retrovisor y algunas veces veo una camioneta militar sin placas, a lo lejos, con las luces encendidas, y alguien al volante, quieto, sin moverse, sin parpadear, como si esperara que yo también me quedara atrás. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like, eso ayuda muchísimo al canal, y suscríbete para no perderte más relatos como este. Nos vemos en el próximo video.